Buenas tardes y bienvenidos a un episodio más de Hablemos Basura. Yo soy Rita, de la Oficina de Asuntos Públicos. Y hola, yo soy Carlos y yo trabajo para la oficina de público. Muy bien, gracias Carlos por estar aquí. ¿Tienes alguna noticia emocionante para nosotros, no? Sí, tengo una gran noticia para los residentes del condado de Fairfax. Ahora estamos aceptando materiales para reciclar, de textiles. ¿De verdad? Sí, ¿Ropa? ¿Ropa y demás? sí, ropa, zapatos, manteles, todo. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pues espera Carlos, porque yo tengo cantidad de cosas. Por ejemplo, esta camiseta que ya ha vivido 3 vidas. Está sucia, con manchas, le está lavada, pero vamos, tiene manchas. ¿Eso importa? ¿O este sello que es así como un poco, no sé, como de plástico o algo? Sí, también se puede reciclar con este programa. Anda. Y otra cosa que hago con los textiles es hacer trapos para limpiar. Y También, después de, ¿sí? sí, también solo tiene que estar seco para reciclarlo. Ah, qué bueno. ¿Y dónde puedo llevarlos a reciclar? Bueno, se lleva al Transfer Station en 66, Sí, aquí en el condado de Fairfax. sí. Ah, genial. ¿Y cuando voy ahí, hay un sitio especial o qué tengo que buscar? ¿Cómo es? Ah, sí, ya vienes a reciclar ahí Ujú. al Transfer Station. Sí. Ahí está el parte con lo demás que aceptamos para reciclar. Como el Ah, vidrio. sí, como el vidrio, cartones, cosas así. Ah, estupendo. ¿Y qué debemos de reciclar la ropa y no tirarla a la basura? Bueno, reduce la necesidad de nuevos materiales para hacer esa ropa. Podemos ahorrar energía, agua y reducir la contaminación y todas las emisiones de gases de efecto que pasa cuando haces la ropa. Sí, el efecto invernadero, ¿no? Sí, Y así reducimos nuestra huella en el planeta. ujú. Me encanta. Bueno, pues Carlos, recuérdanos, ¿dónde llevo yo toda mi ropa? ¿Dónde tengo que ir a reciclar? Bueno, se lleva al transfer station, el que sale 66, aquí en el Sí, condado de Fairfax. Vas a buscar contenedores que dice Helpsy, que es la compañía que está ayudándonos a reciclar los textiles. genial. Pues muchísimas gracias, Carlos. Gracias a usted.